En la noche de hoy vamos a cerrar nuestro relato de testimonios de esta semana, porque la próxima continuamos, por supuesto, con una nueva pareja. O sea, los últimos 3 noches hemos presentado con hoy 3 parejas. Es una trilogía de estos jóvenes líderes de esta nueva generación que se ha venido levantando y consolidando, nuevos siervos de Dios, nuevas personas renacidas, no solamente porque tengan una disposición o una vocación, sino que están acompañando con sus obras, con sus acciones, con sus decisiones de vida, esa avalancha de testimonios de cambio en la vida de ellos y en su entorno. En el caso de hoy, pues una joven pareja que 2 personas con una historia muy interesante. Juan Felipe Vargas Buitrago es el esposo y Daisy Acosta Díaz es la esposa. Bueno, ella es oriunda de Bucaramanga. Ella va a relatar su historia, va a dar testimonio de su madre espiritual. Es cosa que muy bonito tener gratitud en el corazón por quien ha servido para que tengamos hoy la vida, el fluir que estamos teniendo. Muy bien, esta joven esposa, Daisy Acosta, está adelantando sus estudios de psicología y bueno, presenta también a su pequeño vástago, su pequeño fruto del amor con su amado Juan Felipe, que es Palomita. Entonces, Palomita era el plan del cielo para recordar que el amor de Dios está presente en todo. Y cuando íbamos a celebrar el primer cumpleaños de la hermana Nora, estando ausente, el 17 de agosto del 2018, entonces ya le sobrevinieron los dolores de parto a Daisy Acosta y fue así como al otro día ese fue el regalo del cielo para los que amamos la vida y amamos y estamos enamorados del amor. Entonces así fue que llegó esta pequeña palomita para alegrar el hogar de Juan Felipe y Daisy, y por supuesto de todas las personas que los conocemos a ellos y los amamos. De Juan Felipe, que les puedo contar, también él nace cuando estamos celebrando el 7º Pentecostés de aquel 2 de diciembre del 78, pues 7 años después, el 2 de diciembre del 85, en la ciudad de Bogotá. O sea, también marcado, signado por los tiempos. Entonces, es también, pues, una promesa de Dios cuajándose y haciéndose realidad. Bueno, también se nos está formando como profesional en psicología, además de una cantidad de preparación que ha tenido y está teniendo como auditor interno
etcétera, etcétera. Bueno, él les va a relatar un poco de su vida. Toca la guitarra, bueno, todas las cosas, por supuesto. Ahí van a relatar. Son personas que pues, están dando testimonio de manejar un vehículo modelo 2022. O sea, yo todavía no conozco ese año y estos amados hermanos ya manejan esos vehículos, su casa propia, que la reciben ahora en unos meses, pues la van a estrenar, etcétera, etcétera. Bueno, es como lo hemos venido trayendo semana a semana, noche a noche, un testimonio que nos muestra varias cosas. Son de una nueva generación o son de esas personas que no todo el mundo conoce, no todo el mundo tiene la fortuna de conocer que hay miles de testimonios preciosos que no son de las tradicionales estrellas refulgentes del cielo Nueva Iglesia, no, sino que existen muchísimas personas y vamos a seguir pasando, claro, conocidos por sus amigos y por quienes tenemos la fortuna de conocerlos, pero qué bonito que miles y miles de familias tengan la oportunidad de oír, ver, conocer que existen personas jóvenes o mayores en una latitud o en otra, en una condición o en otra, que tienen unos comunes denominadores, posiblemente con algo que tú que me estás escuchando estás viviendo o has vivido o podrás llegar a experimentar en tu vida a partir de ahora. Entonces no estás solo, hay personas que atraviesan o han atravesado situaciones similares y es ejemplar, esto es maravilloso, es estimulante. Bueno, entonces, pues démosles la palabra. Van a presentarse también con su pequeña palomita, su retoño, y pues eso nos hermosea también el video, ese, entre comillas, desorden de los niños que son tranquilos, que son relajados, que no son acartonados, que no se ponen rígidos ante la cámara, ante el lente, no, sino con naturalidad. Qué bonito que el Señor nos haya enseñado que tenemos que hacernos así, como niños, para poder entrar a las experiencias del reino, para poderlo recibir con un corazón sin malicia, desprovisto de tantas estructuras mentales complicadas que nos separan de poder disfrutar plenamente lo que es una experiencia espiritual profunda, trascendente y a la vez sencilla y maravillosa, deliciosa. Bueno, aquí están nuestros hermanos desde Villa Olímpica cerrando la semana. Hola, mi nombre es Daisy Acosta y este es nuestro testimonio. Sirve Dios nos hizo una familia, forjando en nosotros su palabra en disciplina, para mostrarle al mundo que vive nuestro Dios, quien nos ha sellado el corazón. Muy buen día, mi nombre es Juan Felipe Vargas, tengo 35 años de edad, soy de la ciudad de Bogotá. Actualmente me desempeño como encargado del departamento de cartera en un laboratorio muy importante llamado Laboratorios Farmavic, ya hace más de 7 años. Conocí de la nueva iglesia desde muy pequeño, cuando mi mamá, mi hermano, mis tías me invitaban, mi abuelita también me invitaba,
y progresivamente fui asistiendo cada vez más y más hasta que llegó un punto en el que decidí congregarme fielmente y hasta el día de hoy lo hago. Hice Gilgal 1 y Gilgal 2 en el año 2014 y hay algo durante el tiempo que he conocido la nueva iglesia que me maravilló mucho, que fue a una marcha que me invitaron en Cachipay, la marcha de los 1000, donde cuando hicieron la presentación, la inauguración, pude escuchar una mujer que cuando la escuché se me estremeció hasta lo más profundo del corazón, y esa es la hermana Paloma. No sabía en ese momento que era ella. Después de hacer Gilgal 1 y Gilgal 2 en el año 2014, la hermana Paloma me hace la invitación de quedarme a trabajar aquí en Barranquilla, lo cual acepté, y durante todo ese tiempo he estado aquí en Villa Olímpica, donde he podido aprender de su mano, donde he podido recibir la enseñanza, la guianza, la formación durante todo este tiempo. Inicialmente comenzamos 7 personas, en las cuales pues no teníamos ni la más remota idea de qué era hacer la obra, qué era ir a golpear en una puerta de una casa. Confieso que me daba terror, pero en la medida que fuimos haciendo el ejercicio, fuimos aprendiendo cada vez más y más y pudimos llevar ese mensaje a las personas. No tenía ni idea tampoco que en lo que digamos estaba embarcando ese proyecto tan grande que el Señor está formando actualmente a través de la nueva iglesia, que en ese momento pues no calculé que iba a haber tanta gente reunida en la nube actualmente, y la cantidad de personas que pudieron llegar a congregarse en la nueva iglesia, tanto a nivel general y específicamente aquí en Villa Olímpica. Quiero hablarles acerca de, he recibido muchas bendiciones, pero en especial quiero hablar de 2 cosas que me han marcado muchísimo, que una es el matrimonio con mi esposa Daisy y el nacimiento de mi hija Paloma. Hola, mi nombre es Daisy Acosta Díaz, tengo 31 años, conocí la nueva iglesia a mi edad de 15 por medio de una mujer maravillosa, mi madre espiritual, Gladys Belén Villamizar, quien pues dio mis primeros estudios, mis primeras bases de lo que representa para mí la nueva iglesia. Me cuidó, me enseñó en amor siempre, y bueno, pues quiero contarles, en octubre del 2015, el hermano Nemesio hizo una vigilia en casa de la hermana Cristina en la mesa Los Santos, a lo cual pues asistí. Recuerdo que el hermano Nemesio preguntó en esa ocasión si estábamos dispuestos a caminar con el Señor verdaderamente, a lo cual pues yo respondí que sí. Luego tuve el privilegio de conocer al hermano Alfredo allí mismo en Bucaramanga. El hermano Nemesio nos presentó y bueno, fui invitada por él a Cachipay, al congreso, lo cual pues muy feliz acepté, y bueno, allí fue abierta la puerta para poderme venir a vivir a Barranquilla. Entonces bueno, yo llevaba mis maletas ya listas, mi idea era del congreso venirme directo para acá, para Barranquilla. Entonces resulta que la hermana Paloma pues tenía que organizar algunas cosas para yo poderme venir a vivir, y tuve que volver a mi ciudad natal, Bucaramanga, unos días. Insistentemente yo le llamaba al hermano Alfredo todos los días para saber una respuesta, y bueno, un día ya recibí mi tan anhelada llamada, y bueno, llegué el 28 de noviembre del 2015 a este maravilloso lugar. Han sido casi 6 años de aprendizaje y sobre todo de muchas bendiciones. En el 2017 tuvimos la fortuna de ser casados por el hermano Alfredo Peña en el Congreso de Santa Marta, y bueno, estamos hoy aquí. En el 2018 nació nuestra hija Palomita Vargas, que estaba anterior aquí con nosotros. Bueno, sucedió algo muy maravilloso con ella, y que es realmente un milagro de nuestro Dios. Y bueno, por medio de nuestra hermana Paloma, que fue quien hizo como el canal, fue el canal para que pues pudiese concebir a Paloma, porque
Los médicos daban un diagnóstico de esterilidad debido a un problema, era una endometriosis que tenía en mis ovarios, entonces no podía concebir. Pero bueno, Palomita ya cumple 3 años este 18 de agosto y muy felices, muy alegres por ese regalo tan maravilloso que recibimos. Actualmente estudio psicología, estudio en la UNAD, trabajo en el call center de la Nueva Iglesia. El Señor ha bendecido nuestra vida en gran manera. Y bueno, pues le agradezco al Señor la vida de mi familia aquí en Villa Olímpica, la vida de mi familia natural, que ha sido bendecida también por parte de nuestro Dios. Y agradezco la vida de mi hija, agradezco la vida de mi esposo. Quiero pues aprovechar el momento para agradecerte a ti, hermano Alfredo, muchísimas gracias por esa invitación, por ese día, bendito ese día en el que pudimos encontrarnos, en el que me hiciste la invitación de venir a trabajar con la hermana Paloma aquí a Villa Olímpica. Es un regalo maravilloso poder estar hoy aquí. Muchísimas gracias a ti, hermana Paloma, por acogerme en tus brazos, por amarme, por amarnos a mi esposo, a mi hija. Muchísimas gracias por mostrarme, por enseñarme que servirle al Señor es el mejor negocio que nosotros podemos hacer. Es el mejor camino que podemos elegir, servirle a nuestro Dios en este tiempo. Muchas gracias, porque ser un instrumento del Señor en esta tierra es un honor para nosotros. Muchas gracias a todos los que intervinieron para esta formación, fueron una fuerza. Y hermano Alfredo, a ti por darnos el privilegio de que exista la Nueva Iglesia, de ser parte de este proyecto tan maravilloso. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, mi hija Paloma Vargas, una feliz tarde. Bueno, quiero comentarles algo adicional, y es que a pesar del tiempo de la pandemia, nosotros hemos recibido muchas bendiciones. Se sabe que en el tiempo de pandemia hubo muchas crisis y muchas dificultades a nivel global, pero a pesar de eso, nosotros recibimos un carro último modelo ahorita en marzo del 2022 y del 2021, y adicionalmente en diciembre nos van a hacer la entrega de la casa. Quiero aclarar que pues desde que llegamos acá no hemos estado persiguiendo esas bendiciones materiales, sino que le hemos dado la prioridad al Señor en nuestras vidas, y gracias a eso pueden ver, o se puede ver, la bendición de Él, que es la añadidura. Entonces, muchas gracias hermano Alfredo, muchas gracias hermana Paloma, porque ustedes son los instrumentos por los cuales el Señor nos ha bendecido grandemente durante todo este tiempo. Muchas gracias a todas las personas que han sido partícipes de ese proceso de formación, en el cual el resultado que se ve hasta el día de hoy podemos evidenciar. Les deseamos un excelente día para todos y que tengan el mejor de los días. Mira, chao. Adiós. Un besito. Yes.